y de la noche a la mañana me quedé sin un espacio donde trabajar y con 2 hijos que habían estudiado periodismo sin que yo les haya guiado ni inculcado. Ellos por sí tomaron la decisión. Bueno, murió mi padre y con la muerte de mi padre trajo una situación muy difícil. ¿Cómo fue esa experiencia de apenas 15 años y verse frente a un micrófono y tener que narrar un partido y de pronto la imagen de verlo a su padre, ¿no? Todo ese ídolo que es para uno y de pronto querer ser, ¿no? Como él, pero ¿cómo fue esa experiencia? A ver, con un nerviosismo enorme, tengo varias anécdotas de lo que fue esos primeros contactos con el micrófono en donde había que dominar los nervios. Eso por un lado, luego sigue empezando poco a poco. Creo que mi papá en eso fue muy inteligente, muy sabio, porque no por ser su hijo me privilegió, me dio un tratamiento especial, ¿no? Por el contrario, él me exigía para que yo sienta precisamente si había la vocación, si había las ganas, el deseo de seguir en esta profesión e ir formándome en el día a día, desde llevar los equipos, de asistir a compañeros que tenían mayor experiencia, a respetar eso. Y fue una enorme responsabilidad precisamente por lo que usted acota, porque tenemos esa idea en la sociedad, ¿no es cierto?, de que si el papá fue bueno, el hijo tiene que ser mejor, y eso es una mochila que hay que saber llevar, pero yo nunca pretendí ser mejor que mi papá, ni él me guió por ahí, sino haz lo que te gusta y como tú lo sientas y con tu forma de ver, con la originalidad. ¿También regaños? ¿Era estricto? Muy estricto, sobre todo en lo que es la puntualidad. Y claro, en esos años, el salir, que la fiesta, que los amigos, entonces un poco fue también definir, ¿no? ¿Qué quiero? Quiero sacrificar las salidas, los amigos, las fiestas, porque antes, por ejemplo, las transmisiones de fútbol empezaban a las 8 de la mañana y yo durante más de 25 años hice un programa los domingos a las 7 de la mañana. ¡Qué bien! Bueno, entonces yo tenía que levantarme poco antes de las 6 de la mañana. Ahí viene la responsabilidad, ¿no? Exacto. Entonces, sí, trabajaba con mi papá, pero la obligación y la responsabilidad era mayor. No, porque eres mi hijo, quédate nomás dormido, no importa. No, para nada. Esa era mi responsabilidad. Qué bien. Además que mi papá, después de un poco tiempo, me dijo, bueno, yo te voy a pagar tanto, ¿sí? Recuerdo era el sueldo básico. Pero si tú quieres ganar más, este programa del domingo a las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, que se llamaba Futbolandia, lo que tú vendas, lo que seas capaz de vender en publicidad, eso va a ser el adicional para ti. Entonces, aparte de darme una responsabilidad, de darme un incentivo, yo de a poco fui notando la necesidad de trabajar, de hacer bien las cosas, de cumplir para poder tener un ingreso. Por obtener con el esfuerzo de uno mismo, ¿no? Efectivamente. No como ahora bien habíamos dicho, pues hay jóvenes no muy cómodos que como papá y mamá dan todo, pues entonces estamos cómodos esperando y no hay ese incentivo de esforzarme porque tengo que ganarme algo, Así ¿no? es. Una anécdota que hayamos tenido con... Cuando empezaba, a ver, alguna vez fuimos a transmitir en Manta, en el estadio Jocay. Lógicamente viajábamos en bus, ¿no? Normalmente el viernes o el sábado en la noche para viajar toda la noche y llegar al partido. Y eran tan pocas las cabinas de transmisión que había que nosotros transmitíamos desde las gradas. Recuerdo fui con 2 compañeros jóvenes pero con mayor experiencia. Yo tenía 15, 16 años. Entonces habían aquellos micrófonos que tenían el switch para prender y bajar a un costado. Y entonces cada vez que yo iba a saludar o a hablar, se cortaba la transmisión. Y desde Quito nos decían, ¿qué pasó, compañeros? De alguna situación no sale la transmisión, y no era que no salía, era el nerviosismo que tenía yo. Me temblaba la mano que bajaba el switch y entonces apagaba el micrófono.
Obviamente, no eran daños de... No eran daños, eran los nervios. Okay, los nervios. Sí, porque además de ser las primeras transmisiones y estar con la gente ahí al lado de uno, con el público, y Manaví siempre ha sido duro, muy pasionales con su equipo, entonces era bravo transmitir en esas condiciones y con esa edad. Robertito, el mejor recuerdo, el momento más sublime que usted tenga ahora mismo en su mente junto a su padre. A ver, es que con él viví muchas cosas como padre, como maestro y como mi amigo, ¿no es cierto? Como padre hay un montón de cosas que uno va... Bueno, podríamos vernos una como padre, por ejemplo. Exacto, como padre, el siempre estar a mi lado, Lindo. Incondicionalmente. Sí, con sus reprimendas, jamás mi papá ni mi mamá me tocaron ni una correa ni nada por el estilo. No fue necesario. No fue necesario y más bien me invitaban a la reflexión. Bien. Y al decir, tú no cumpliste con esto, pues no tienes esto. Perfecto. Me enseñó a valorar la amistad, me enseñó a valorar el tiempo, me enseñó a valorar todos los aspectos. Eso como ser humano, como padre y como profesionales. Como maestro profesional. El mejor momento lo recuerdo porque fue para mí un sueño realizado. Primero el transmitir una Copa del Mundo, un mundial ya es realmente una graduación, hacer una maestría, ¿no es cierto? Y en el Mundial de Francia 1998, en Saint-Denis, jugaban la final Brasil y Francia. Y el haber podido transmitir con mi papá, él relatando, yo comentando, y haberlo hecho en cadena prácticamente, en la televisión y en la radio, creo que fue uno de esos momentos que nunca se olvida. Sí, lindo. Yo en un principio había hablado, ¿no?, que la dinastía continúa. Viene a mi mente momentos muy gratos y lindos que yo tuve oportunidad de compartir con Sebastián. Claro. Estuve yo en mi revista familiar, que era primero Buen Día Familia. Así es. Y lo veía a Sebastián tan lindo, tímido, si no me equivoco empezaba él también, ¿no? Sí, como comentarista deportivo. Y pues ahora puedo un poquito ver eso, ¿no? Y al escucharlo digo, ese es el legado, qué hermoso, ¿no? Que ese legado continúa. Sebastián, pues ahora ya es un experto en la materia, y no solamente eso, pues más adelante también en el programa Hoy en la Noche con Pauli, que estaba también con Patricio Lorenzo con y Patricio, con el su hermano, y el comandante. No, tuvimos lindas un tiempo épocas, estamos hablando lindo. de mínimo 17 años atrás. 17 años atrás. Más o menos. Un tiempo muy bonito que pudimos compartir, por eso yo digo la dinastía. ¿Qué legado dejaría a sus hijos? Lo que mi papá me inculcó, trato de día a día transmitirles a ellos, el que sean responsables, sobre todo eso, que respeten, que practiquen principios y valores, y que sobre todo... Mi papá me decía una cosa que es muy cierta y que a través de los años y en la vida he podido ir comprobando. Cuando uno hace bien las cosas de forma transparente, honesta, con verdad, en definitiva, cuando es una buena persona, las puertas, los caminos se van abriendo. Entonces, eso es lo que les inculco a mis hijos. El respeto, el practicar valores y principios, el ser solidario con la gente, hoy que tenemos una empresa, con las personas que trabajan con nosotros, respetar a cada uno de ellos y sobre todo manejarse siempre honesta y transparentemente. Así es. ¿Un momento muy doloroso que de pronto hayamos vivido? Un momento doloroso cuando, bueno, murió mi padre, y con la muerte de mi padre trajo una situación muy difícil, porque yo nací periodísticamente y profesionalmente con mi papá. Y toda mi carrera la hice en 9 Emisora Central, que era la emisora de mi papá. Y pensé que ahí también terminaría mi último programa cuando Dios diga hasta aquí no más. Exacto. Y lamentablemente por una
situación familiar, las cosas no se dieron como era el sueño y el anhelo de mi papá también. Y de la noche a la mañana me vi obligado por las circunstancias a tomar una decisión de dejar Nueva Emisora Central, de separarme. Eso me costó no ver a mi padre en sus últimos años. Y bueno, también con esas enseñanzas de mi papá, me enseñó a luchar y a esforzarme y a tratar de salir adelante. Y eso es lo que he hecho desde ese momento. Han pasado 15 años. He visto como puertas que pensé nunca se iban a abrir, se han abierto. Y poco a poco hemos ido consiguiendo los objetivos. A pesar de que de pronto no se cumplió el sueño de su padre, mas sin embargo, ahora Dios lo tiene ya con su sueño cumplido, ¿verdad? ¿Qué es Más Deportes ahora para usted? Más Deportes es la realización de un sueño, de una aspiración, de un ideal que precisamente mi papá me transmitió, porque mi papá era un apasionado de la radio, un amante de su profesión, del periodismo, y él siempre buscó tener una emisora al servicio del deporte exclusivamente. Y en determinado momento fue así. Y cuando yo empecé en Más Deportes, mire que yo en la radio, ya cuando mi padre enfermó, yo era el gerente de la radio, yo tomaba las decisiones. Y de la noche a la mañana me quedé sin un espacio donde trabajar, y con 2 hijos que habían estudiado periodismo sin que yo les haya guiado ni inculcado. Ellos por sí tomaron la decisión. Entonces, a mí no me faltaron propuestas para ir a trabajar en otros medios, pero era solo Roberto Mar, y yo tenía claro, 2 hijos y tenía un grupo de compañeros que me respaldaron, por los cuales yo también tenía que velar. Y en ese entonces yo recuerdo que me reuní con mis hijos y les dije, bueno, hay unos ahorros que he hecho durante estos años, alcanza para arrendar una radio, unos programas, unas horas en la radio durante 6 meses. Si esto no funciona en 6 meses, tenemos que buscar otra alternativa, ¿no es cierto? Y era sobre todo mi responsabilidad con mis hijos, porque como le digo, yo tenía ya un nombre, una trayectoria, oportunidades, no me faltaban, ellos estaban en el camino. Felizmente esos 6 meses fueron realmente increíbles, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho sacrificio. Tuve la oportunidad en esos meses de conocer gente como usted, de llegar a la iglesia, de conocer a Alex. Y ahí fueron acomodándose las cosas, las cargas en el camino se van acomodando, y esos 6 meses fueron el puntapié inicial. Terminamos el año y ya nos quedaba muy corto los 2 programas diarios que teníamos, y procedimos a arrendar una radio. Ahí podríamos entonces pensar un poquito más allá. ¿Quién es Dios para usted? ¿Qué significó Dios en su vida? Dios es todo. Todas las mañanas, todas las noches le agradezco por un día más de vida, y siempre aprendí de mis padres, y siempre les digo lo mismo, que no se haga mi voluntad, sino la de Dios. Lo que tú creas conveniente, lo que sea mejor, yo lo aceptaré. Entonces, Dios me ha dado todo. ¿Hay algo de lo cual se arrepiente? Hay muchas cosas en la vida que uno se arrepiente, que comete equivocaciones. Una equivocación así como que no lo volvería a hacer, a más de equivocarme del micrófono. Y no, eso. En el trabajo he sido muy prolijo, y creo que lo que he hecho, sin considerar que soy infalible, he cometido equivocaciones. Pero en la vida personal me duele mucho, por ejemplo, mi primera separación y haber dejado a mis hijos muy pequeños todavía. Roberto Carlos tenía 11 años, Sebastián 9 años. Yo creo que esa es una de las partes que cuando uno cierra los ojos, ¿no es cierto? Y en ese
vis a vis con Dios, ahí no hay mentiras, ahí no hay farsas. Así y es. entonces sí, esa es la Pero parte que me sé que tiene un arrepentiría. hermoso nieto, Sí, que es su vida. Me ha recompensado Dios ¿Cómo con a eso. usted le gustaría que lo recuerden? Desde ese hermoso nieto, sus hijos, nueras y Ya. toda la familia. Que me recuerden como una buena persona, con sus equivocaciones, con sus errores, porque estamos en esta vida para aprender, para caernos y levantarnos. Pero sobre todo como un hombre que trató de ser honesto, honrado, luchador, incansable y con el deseo siempre de extender una mano para quien lo necesita. Algo que podríamos decir lo mejor de su vida, lo mejor que usted puede decir, esta faceta fue lo mejor de mi vida. Han habido momentos importantes, profesionalmente he alcanzado muchas cosas muy lindas, haber estado en la primera medalla de oro olímpica con Jefferson Pérez, haber estado con la selección ecuatoriana en el Mundial. En lo personal, mis 2 hijos han sido una bendición, pero si hay algo, pero así que me ha llenado, me ha movido el piso, es mi nieto. Ay, Mateo. hermoso. Él es un ser muy, muy, muy especial para la familia, ¿no? Mire que mis hijos, Sebastián y Carolina, perdieron a su primer niño y era mi primer nieto. Nació y falleció y fue un golpe durísimo. Y bueno, ellos no esperaron mucho tiempo y fueron a buscar ese regalo y es Mateo. Mateo significa regalo de Dios. Así es. Su nombre significa eso. Y entonces esa criatura que hoy ya tiene 8 años es el motor de mi vida. Muchas gracias, Roberto, por contarnos sus verdades y pues por ser ese gran referente como periodista deportivo a nivel nacional e internacional, lo digo también, pues ese referente cuando nuestro país, el Ecuador, nos representa en otros lugares en el mundo. Yo sé que usted también acompaña a ese equipo. Y ese vivimos con esa pasión. Y es un gran referente y sobre todo con esos principios, ese legado que podamos dejar de principios y valores en los cuales no solamente con las palabras o con la prédica, con lo que decimos, sino con los actos, con el mejor ejemplo que podemos dejar a nuestros hijos, que es las acciones, que podamos decir, ¿no? Que hablen más mis acciones que mis palabras y que ese sea el mejor legado que podamos dejar a nuestros hijos. Muchas gracias por estar aquí. Pauli, muchas gracias a usted y me ha encantado compartir y volver a saludarla. Gracias.